Nosotros vamos a continuar con nuestro curso hablando sobre algunos aspectos biológicos relacionados al consumo del alcohol. Básicamente conocemos que el alcohol es una sustancia volátil, no natural en el hombre, ha sido ampliamente consumida en todas las culturas del mundo desde mucho tiempo atrás, de tal forma que actualmente se ha convertido en la sustancia, en la droga más consumida a nivel mundial y constituye todo un problema para la salud global. Nosotros entendemos que el problema del alcohol, entre otras, está por las distintas concentraciones que tiene. Tenemos desde alcoholes de baja concentración en alcohol hasta bebidas altamente concentradas, incluyendo bebidas que tenemos en el Perú, como son el cañazo, incluso la chicha, que tiene hasta un 11% de alcohol. Son bebidas bastante concentradas y todas ellas constituyen, este es el equivalente de bebidas estándar, un equivalente de 10 gramos de alcohol, para otras culturas 14 gramos, para otras sociedades 8 gramos de alcohol. Para el Perú es aceptado 10 gramos y ese es un referente por el metabolismo hepático que vamos a ver. Bueno, pero otra de las condiciones es la cantidad que se autoministra a la persona. La persona puede decir, no, yo solo tomo una copa, pero tenemos que ver qué tamaño de la copa que tienen estas personas. Por eso es que, a pesar de que muchos digan que toman poco, la verdad es que están saturando sus sistemas hepáticos, sus sistemas metabólicos con esta droga, que va a producir obviamente una serie de consecuencias. Hablando de la farmacocinética del alcohol, el 20-30% de alcohol ingerido se absorbe en el estómago y un 80% en el duodeno. Es una pequeña molécula, pero bastante hidrosoluble. También otra de sus capacidades es la liposolubilidad que presenta. Hay factores que retrasan la absorción, la presencia de contenido gástrico. Cuanto más saturado es el alcohol, también hay una absorción más lenta. El contenido graso, cuando se combina con el alcohol, retrasa la absorción. Así como cuando la comida es rica en hidratos de carbono, más bien se ve el fenómeno inverso, una aceleración en la absorción. Entonces se ve un fenómeno de primer paso en la mucosa del estómago y incluso en mujeres este fenómeno del primer paso es inferior respecto a los hombres. Así que tenemos en una igualdad de ingesta etílica, se alcanza una mayor alcoholemia en los varones, ya que nosotros tenemos un volumen de distribución mayor frente a las mujeres que tienen un volumen de distribución rico en grasas, donde se almacena el alcohol y hay menor cantidad de alcohol circulando en la sangre. Cuando nosotros hablamos del metabolismo, nosotros vamos a hablar primero, como estábamos viendo acá, hay una absorción, después hay una distribución, sobre todo a los tejidos, es una distribución por los fluidos, el espacio corporal, y se almacena en lugares donde haya tejido graso. Cuando nosotros hablamos de la metabolización, básicamente es un mecanismo oxidativo, un ritmo de 15 a 20 miligramos por decilitro por hora. Cuando nosotros vamos a ver de esto, tenemos que entender que se trata de una cinética de primer orden hasta los 100 miligramos por decilitro, es decir, es una metabolización constante independiente de la cantidad de alcohol. Pero cuando nosotros estamos hablando ya de intoxicación, nosotros estamos hablando de una cinética de orden cero, que es común a muchas sustancias en el organismo. La velocidad de oxidación promedio, como les digo, fluctúa entre 0.1 a 0.15 gramos de alcohol por kilogramo de peso y por hora en un sujeto normal de 70 kilos de peso. El metabolismo se acelera en personas abusadores y dependientes al alcohol. Evidentemente esto por mecanismos de inducción enzimática, y esto vamos a hablar con la tolerancia, sobre todo la farmacocinética, y por mecanismos genéticos que favorecen que ciertas personas que tienen dentro de su línea, digamos hereditaria, personas que consumen alcohol, que tienen problemas de alcohol, pues se convierten en metabolizadores rápidos, y esto favorece una tolerancia especial en estas personas. Está disminuido el metabolismo hepático en personas que tienen falla hepática. Para graficar esto, les quiero mencionar esto, el metabolismo, ¿no es cierto?, del alcohol básicamente se da por oxidación. ¿De acuerdo? Esto puede darse en el riñón, en el músculo, en el cerebro, pero fundamentalmente en el hígado. Una pequeña cantidad, le digo, se va a dar por las catalasas en el sistema microsomal oxidante a través de un sistema de los meos que está ubicado en el retículo endoplasmático liso, y esta vía hepática es la que causa mucho del daño a nivel
a nivel hepático cuando estas vías están saturadas, y eso se ve cuando la persona consume grandes cantidades de alcohol. Haciendo una mirada más específica, el metabolismo que se ve en el citosol, fundamentalmente acá, es cuando el etanol es degradado por el alcohol deshidrogenasa y se forma un metabolito que es el acetaldehído. Este acetaldehído es un metabolito bastante tóxico, por lo cual rápidamente es metabolizado a nivel del mitocondrio por el aldol deshidrogenasa y pasa a acetato. Y este acetato también puede ser metabolizado, puede convertirse en agua y otros metabolitos como CO2, produciendo una liberación de energía, por lo cual también algunas personas utilizan el alcohol como una fuente de energía, por supuesto errática. Nosotros sabemos de que hay personas que tienen genéticamente un déficit en esta enzima, la aldehído deshidrogenasa, lo cual conduce a un acúmulo del acetaldehído, de este metabolito, que como sabemos cuando se acumula produce rubor, cefalea, palpitaciones, mareos, náusea, hipotensión arterial, por los efectos vasodilatadores del acetaldehído, lo cual produce un malestar y lleva a las personas a tener una aversión al consumo de alcohol y por consiguiente no pasan a un consumo adictivo. Esto se ve sobre todo en personas de raza asiática. Aquí vemos básicamente el metabolismo por el citocromo P450, esta subunidad, y por la catalasa hepática es cuando nosotros vemos el sistema de los meos. Bueno, esto nos grafica. Y la eliminación del alcohol, nosotros tenemos básicamente la excreción que es por vía renal, otros líquidos corporales con la saliva, el sudor, etcétera, y el filtrado glomerular al cual atraviesa el túbulo de forma simple. Eso es lo que normalmente debe suceder. Ahora, bueno, al hacer esta visión rápida de lo que implica la farmacocinética, nosotros tenemos que entender que el alcohol tiene una serie de efectos agudos que han sido descritos desde hace tiempo. Depende, es dosis dependiente, ¿no es cierto? Menos de 0.03 o digámoslo así, 30 miligramos de alcohol hasta 50 miligramos, prácticamente no hay efectos. Pero cuando se ve en la sangre, en 100 mililitros de sangre, de 30 miligramos hasta 120 miligramos, nosotros podemos ver un efecto de euforia, una cierta pseudoestimulación, donde la persona se siente relajada, sedada, eufórica, se siente mayor confianza, se siente desinhibida, hay una disminución obviamente de su capacidad de atención y hay un enrojecimiento de la piel. Esta persona está empezando el proceso de la embriaguez. De 90 miligramos hasta 250 miligramos está prácticamente ya intoxicado, con el juicio alterado, hay una coordinación motora, etc. Con alteraciones evidentemente en procesos cognitivos. Cuando tenemos de más o menos 180 miligramos a 300 miligramos, en ese intervalo nosotros ya vemos una persona confusa, con mareos, con dificultades incluso para poder sostenerse en pie, con una falta de visión clara, somnolencia y una hiperreactividad emocional bastante marcada. Cuando nosotros vemos desde 250 a 400 miligramos de alcohol, nosotros vemos ya una persona en un estado de estupor, ya con una paralización de respuestas, con una lentitud o una falta de respuesta a cuando hay estímulos, ya no puede caminar, etc. Y dependiendo del individuo, desde 400 miligramos aproximadamente a más de 500 miligramos, acontece el coma y con más de 600 miligramos viene la muerte por parálisis respiratoria. Es decir, hay un mecanismo de depresión no selectiva del sistema nervioso central. Bueno, estos parámetros fueron motivo para que hubieran una serie de teorías que han predominado a nivel mundial en los diferentes años. Inicialmente están las teorías de la membrana anestesia, que es la que hemos descrito y que se ve bastante bien correlacionado con lo que acabamos de ver. Sin embargo, esta teoría no podía explicar de repente estos efectos farmacodinámicos, pero no podía explicar, digamos, la dependencia. Simplemente grafica que hay un estado de afectación de las membranas neuronales con una estimulación y después una paralización, una estabilización de las membranas. Por eso es que posteriormente hubo una serie de estudios donde se hallaron en el año 86
el impacto del receptor GABA-A, un neurotransmisor inhibidor. Posteriormente se descubrió que el alcohol inhibía al receptor de glutamato, que es un receptor excitador. Por eso es que al inhibirlo, la persona también tenía efectos depresores. Y posteriormente se ha estado viendo que hay otra serie de neurotransmisores, como es el GABA-A, acoplado con glicina, etcétera, serotonina, opioides, etcétera. Y ahora ha dado un cambio de esa teoría simplemente de que el alcohol afectaba la membrana celular. Se han estado viendo de que, si bien es cierto, el alcohol actúa y altera las membranas neuronales, nosotros sabemos que actúa sobre canales iónicos, sobre proteínas que se encuentran sobre la superficie de la membrana, alterando el pasaje de los canales iónicos. Esto ya sea a nivel de proteína G, proteinquinasas dentro del citosol, etc. Y esto produce un cambio en numerosos sistemas enzimáticos, donde destacan los chaperones que tienen que acompañar otras proteínas que van, digamos que acompañan al ingreso de no solamente la actividad regularmente dada por el alcohol. Y aquí nosotros tenemos la influencia de ciertos factores genéticos que van a facilitar eso. Bueno, como les decía, hay dos sistemas neurotransmisores que son claves e indicativos para empezar los primeros a entender cómo funciona el alcohol en el organismo. Y ese es el receptor GABA-A, que es un ionóforo para aniones como el cloro, pero son moléculas pequeñas, y tenemos receptores para el NMDA, que son prácticamente receptores que van a producir una apertura de canales catiónicos, en este caso el calcio. Sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor, digamos, del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué sucede? Conforme nosotros vayamos viendo cómo es que actúan el alcohol, al facilitar la acción del GABA, voy a producir una inhibición, una relajación, una ansiólisis, y al inhibir el NMDA también voy a poner una desinhibición, una somnolencia, una pérdida también de la memoria, etc. Yo voy a explicar muchos fenómenos, dentro de ellos la intoxicación aguda, la tolerancia y en parte, aunque muy breve, la dependencia. Entonces el sistema GABAérgico, como les digo, está mediado por el GABA-A. Su efecto neto es la potencialización del flujo de cloro, es decir, el alcohol se acopla con una de las subunidades de este pentámero, abre los canales, pasa el cloro, de esta manera hay una excitabilidad de la neurona, le digo, pero hay una estabilidad, hay una hiperpolarización, es decir, la membrana reacciona inicialmente, pero después se queda ahí, como paralizada, de tal manera que el individuo ya no puede reaccionar. El etanol potencia entonces este neurotransmisor GABA, al igual que otras sustancias como las benzodiazepinas, como los barbitúricos, que tienen mecanismos de acción de unión a este neurotransmisor en otras subunidades. Ahora, a dosis mayores de 250 miligramos se da una acción directa sobre este canal, al igual que los barbitúricos, y esto, cuando seguimos aumentando, puede producir efectos mortales. Los barbitúricos son sustancias que al unirse a este neurotransmisor de forma aguda, persistente, tienen un umbral bajo, son peligrosos, entonces su margen de seguridad no es tan bueno. La potenciación por el alcohol es selectiva, probablemente asociada a la heterogeneidad de las subunidades. Hay más de 20 subunidades y les digo, el alcohol actúa solo sobre una, actúa a largo plazo. Actuando a largo plazo sobre estos receptores hay una neuroadaptación, que lo voy a explicar, y hay una regulación a la baja, es decir, el organismo se defiende disminuyendo los receptores GABA. Cuando hablamos del sistema glutamatérgico, nosotros sabemos que este sistema es excitador, y el alcohol lo que hace es ejercer un potente efecto inhibitorio sobre este receptor, lo cual, al inhibirlo, va a reducir el flujo de sodio y de calcio. La administración crónica de alcohol se asocia a una regulación al alza, es decir, una hipersensibilidad de este neurotransmisor. Por eso es que cuando la persona suspende, un alcohólico suspende el alcohol, como está muy sensibilizado este neurotransmisor, los efectos excitatorios de rebote son peligrosos y puede causar incluso la muerte. Este es el responsable de la excitotoxicidad que se ve en las personas que tienen un síndrome de abstinencia alcohólica.
Bueno, yo voy a seguir avanzando. Quiero comentarles que no es el único neurotransmisor o los dos únicos sistemas de neurotransmisores sobre el cual el alcohol actúa. Nosotros tenemos el receptor también del NMDA, específicamente iones, el ampacainato, el receptor de serotoninas, especialmente la fracción 5-HT3, el receptor de paraglicina, receptores nicotínicos, etcétera, con un efecto claramente dilucidado para el alcohol, además con una correlación en cuanto a los efectos clínicos que no voy a, a detallar. Pero lo que me interesa ahora pasar es a ver los mecanismos moleculares. Como les comento a ustedes, todo lo que yo he descrito es simplemente para ver cómo es que el alcohol empieza un mecanismo de acción. El doctor Nizama ya ha hablado sobre estos mecanismos del circuito de recompensa. Nosotros sabemos que a este nivel del área tegmental ventral, el núcleo accumbens, esta cintilla del mesencéfalo, es una neurona dopaminérgica que va a traducir no solo la motivación, sino la reacción de placer. Pues cuando se ve, digamos, por microdiálisis, acá a este nivel, se ve que, por ejemplo, que ratas que han sido sometidas a un ayuno prolongado, cuando se les dé el alimento y la saciedad, hay un aumento de los niveles de dopamina. El mismo modelo se ha utilizado con personas que consumen alcohol y se ha visto también una elevación hasta 2 veces, digamos, respecto al alimento. Entonces tenemos un efecto claro a ese nivel que va a favorecer una sensación de placer inicial para estos individuos, pero también, como ya ha sido descrito y no voy a recalcar, lo que se ha visto en el etanol es que no hay saciedad. La persona consume y la liberación de dopamina se sigue dando. Otra cosa que tenemos que entender es que la adicción es un desarrollo que empieza en la adolescencia. Hay procesos madurativos que se van dando a nivel de toda la adolescencia conforme pasan los años. Sin embargo, les digo, cuanto más nosotros empezamos a consumir el alcohol, si nosotros lo empezamos en la adolescencia, entonces vamos a producir un daño, un efecto negativo sobre el neurodesarrollo. Y esto lo voy a ver sobre todo a nivel de la densidad de los receptores D2 de la dopamina, porque hay una regulación a la baja, es decir, yo estimulo tanto la dopamina que el organismo se protege disminuyendo los receptores para que la dopamina se acople. Y esta disminución de los receptores es lo que causa daño, causa una vulnerabilidad, se ha asociado con una predisposición para que una persona desarrolle adicción. Por eso, iniciar alcohol en personas adolescentes es un daño, va a producir un daño biológico, neurobiológico irreversible. Es cierto que existen una serie de, situaciones psicosociales que van a producir y van a condicionar que una persona se vuelva adicta, porque el alcohol frente a otras drogas, el nivel de activación de la dopamina es menor. Pónganse ustedes, es 5 veces menor que la anfetamina. Entonces podemos ver, o unas 2 veces menor que el nivel de concentración de elevación de dopamina que produce la cocaína. Entonces, por eso es que el etanol no produce un efecto de reforzador tan grande a nivel de la dopamina, tampoco es el único neurotransmisor, como vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que existen otros neurotransmisores, otros circuitos que están asociados, le digo, al alcohol para producir una elevación directa de los niveles de dopamina. Y entre ellos nosotros tenemos, por ejemplo, el sistema GABA. Aquí yo voy a mostrar el etanol que va a producir el aumento de la dopamina a este nivel y también a nivel de la corteza prefrontal. El alcohol actúa sobre las beta-endorfinas. Estas beta-endorfinas actúan, le digo, estimulando los receptores opioides. Este receptor opioide va a actuar sobre este receptor del área, sobre esta neurona, el cuerpo de la neurona dopaminérgica, y va a producir la liberación a este nivel. Por otro lado, normalmente dentro de la fisiología, este sistema de la corteza prefrontal produce un control sobre el núcleo accumbens, les digo, a través de neuronas glutamatérgicas. Pero cuando yo inhibo al glutamato, producto del alcohol, entonces voy a producir también una mayor concentración de dopamina a este nivel.
Entonces, todo esto lo que les he mencionado, este es un clásico gráfico del proceso adictivo. Hay 3 momentos claves en una adicción. El primer momento, que es este, el fenómeno hedonístico, hay un fenómeno molecular y hay un fenómeno ya de la adicción propiamente dicha. En este fenómeno molecular, lo que les digo inicialmente, les decía, este receptor opioide es estimulado por el alcohol y como evidencia se ve que cuando yo pongo bloqueadores opioides no hay liberación de dopamina, y los animales de experimentación o las personas que en tratamiento con inhibidores de los receptores opioides tienen menos probabilidad de desarrollar alcoholismo. ¿Okay? Y el glutamato, que también aquí es inhibido, también favorece el aumento de la dopamina a ese nivel. Hay sistemas serotoninérgicos también involucrados, que cuando las personas o los animales de experimentación se dan bloqueadores de la recaptura o a nivel central se inyecta serotonina, se reduce el consumo del alcohol en animales. Lo propio el sistema opioide, que ya les dije que cuando es inhibido hay una menor probabilidad en los animales de experimentación o en las personas ya con ensayos clínicos a pasar esa transición molecular hacia la adicción. Entonces, quiero centrarme en esta parte, esos fenómenos moleculares. Sabemos de que el alcohol no solamente actúa a nivel de las proteínas de superficie que ya les he mencionado, sino que el alcohol pasa y actúa en el citosol a nivel intracelular, activando el etanol, digamos, actúa sobre la proteína quinasa A, el AMP cíclico, y esto va a acoplarse a una proteína CREF, una proteína de transducción. Estas señales, les digo, también van a estar involucrados en una acción sobre el ADN a nivel intracelular, y esto es lo que es responsable de las modificaciones neuroplásticas a largo plazo que se produce cuando la ingesta es crónica. Entonces, este CREF va a producir una serie de proteínas en isoformas, ya sean agudas e inestables, pero también van a producir acúmulo de proteínas con isoformas estables, pero que como el consumo puede ser repetido, lleva al acúmulo de isoformas estables de proteínas en el uso crónico, como dice acá. Esto va a producir una modificación permanente sobre la membrana celular, sobre, le voy a decir, la expresión de receptores en la membrana celular de los individuos que están consumiendo de forma crónica. Esto va a condicionar, les digo, a que a largo plazo haya una disminución de los receptores de dopamina, que eso se va a ver en los estudios de neuroimágenes. Todo esto va a explicar los fenómenos de tolerancia, dependencia y la sensibilización. ¿Okay? La tolerancia sabemos que es la necesidad de aumentar las dosis de alcohol para conseguir los mismos efectos. Básicamente esto se da porque como yo tengo una regulación a la baja de los receptores de GABA, entonces ya no voy a tener el alcohol cuando va y es inyectado, es consumido, ya no va a tener lugares de acción a nivel de la membrana neuronal. Por consiguiente, la persona ya no va a tener, les voy a decir, en un momento dado, la capacidad de deprimirse, sino que va a tener una verdadera tolerancia farmacodinámica. Ahora, otra forma de tolerancia es la tolerancia farmacocinética, que implica que se desarrollan, se activan, se estimulan los circuitos de metabolismo hepático. Entonces una persona que consume crónicamente el alcohol dice: a mí no me pasa nada, y lo que está pasando es que su hígado está metabolizando rápidamente hasta saturar todos sus sistemas de metabolismo normal, incluso aplicar el metabolismo de los meos, ¿me entiendes? De ese sistema microsomal, son mecanismos oxidativos, con lo cual se va dañando su hígado se va dañando en este ritmo crónico, y eso se va a ver a largo plazo, a lo largo de los años. Bueno, es decir, existe una serie de modificaciones en los neurotransmisores, incluso a nivel del citosol, como les digo, y esta persona va a estar ahí creyendo que no le pasa nada. Sin embargo, internamente está viendo toda una serie de daños a nivel, digamos, intracelular. El síndrome de abstinencia es explicado porque ante la supresión del alcohol, este organismo ya neuroadaptado
este organismo con poca función del neurotransmisor GABA, en otras palabras, es una persona que tiene poca capacidad de relajarse. Y tengo una persona con un exceso, de una hipersensibilidad del neurotransmisor glutamato. Por consiguiente, esta persona empieza un proceso, cuando retira el alcohol, de una liberación glutamatérgica y una poca actividad GABA. Y esto es lo que explica que la persona empieza a tener una serie de excitación totalmente anormal, que puede llegar incluso a temblores, alucinaciones y convulsiones, al delirio, lo cual puede ser mortal. Ok, voy a pasar esto porque quiero... Hay otras estructuras cerebrales implicadas, como ya lo han mencionado, el hipocampo, la amígdala, que tiene que ver con todos los mecanismos, digamos, emocionales, le digo, la anticipación, la motivación para lo que para mí significa tomar, un mecanismo tal vez de evasión, un mecanismo de cierto grado de euforia, etcétera, y ese aprendizaje emocional asociado por señales externas o internas, les digo, me va a producir a mí un componente de motivación para seguir consumiendo. También tengo otras estructuras motoras, la impulsividad básicamente, y les digo, a nivel neocortical voy a tener un déficit en la actividad de la corteza prefrontal. Esto lo voy a ver acá, ¿me entienden? Cuando vea estos mecanismos. Pero lo primero, quiero que entiendan que hay una combinación de aspectos genéticos, una combinación de aspectos medioambientales, el efecto mismo de la droga en el cerebro particular de una persona, y esto va a desencadenar en la adicción. Entonces, acá es donde quiero ver. Como les comentaba, se ha visto que a nivel del striatum, por aquí está el núcleo accumbens, hay un aumento de dopamina. Este aumento de dopamina se ve graficado, en este caso son los receptores de dopamina, por este color rojo que ustedes ven acá. Estos son sujetos sanos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Una persona que tiene, le digo, normal, cuando nosotros le aplicamos un marcador de contraste, la racopride, esta sustancia se va a unir a los receptores D2. Pero cuando nosotros, ante las mismas circunstancias, damos esta sustancia a una persona adicta, ya adicta en esa tercera fase de la adicción, nosotros vemos que la dopamina, le digo que los receptores de dopamina están disminuidos. Aquí vean ustedes que este raclopride no se une a los receptores de dopamina. Entonces, se ha hallado que a largo plazo en las personas adictas hay una disminución de estos receptores. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, aquí falta un gráfico. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando yo, por ejemplo, tengo una persona, les digo, tengo un individuo, este hallazgo, les voy a comentar, falta un gráfico ahí, no importa, les digo, esto se ha asociado también con una mayor impulsividad. El déficit de los receptores D2 a ese nivel se ha asociado en la presencia de personas totalmente impulsivas, y dentro de ellos están los alcohólicos. Bueno, para ver el funcionamiento de los mecanismos de control, se pusieron a nivel cerebral de la corteza o órbito frontal, se introdujeron unos genes que iban a traducir, les digo, la expresión de estos receptores. Y miren lo que sucedió. Cuando le introdujeron a estos animales este virus, con esta cadena mutada que podía expresar a estos receptores D2, el consumo de alcohol disminuyó. Sin embargo, la expresión de estos genes solo duraba 10 días, por lo cual se tenía que repetir. Y cada vez que se inyectaban los virus de forma estereotáctica, digamos, el consumo disminuía. Acá nosotros podemos ver de que el mecanismo de control, en este caso por la corteza orbitofrontal, prefrontal, el giro singular, le digo,
Esto es lo que normalmente inhibe las conductas impulsivas. Pero, ¿qué sucede? En personas, le digo, normales y controles, nosotros podemos ver el metabolismo cerebral. El cerebro actúa consumiendo glucosa. Y cuando la persona consume glucosa, nosotros podemos ver si esa zona del cerebro está siendo usada, está siendo utilizada, está funcionando. Pero ¿qué se ha encontrado? Que en personas adictas ante determinadas tareas que se les da, esas zonas consumen poca glucosa. En otras palabras, esas zonas no están actuando. Esto se ha correlacionado, como le digo, con gran impulsividad en los individuos, y esto, le digo, tiene una diferencia que es bastante significativa. Por eso es que todos los estudios se han centrado en esta zona que ha sido ya mencionada. Lo que quiero comentarles es que la densidad de los receptores, a mayor densidad, le digo, hay un mayor funcionamiento de la corteza orbitofrontal, y a menor, le digo, densidad de receptores, hay menor funcionamiento de esta corteza. ¿Qué significa esto? Como hemos visto en los individuos adictos, alcohólicos, hay una menor densidad de estos receptores y por consiguiente hay una menor acción inhibidora de esta corteza orbitofrontal. Esto, bueno, aquí falta un gráfico. Bueno, les voy a comentar de que esto va a dar lugar a algo muy importante. Nosotros tenemos 3 salidas de un modelo integrativo también. Estoy hablando de la neurobiología. Una persona puede ser motivada, puede verse motivada, les voy a comentar, solamente ante la presencia de estímulos que van a recordar del consumo del alcohol. Y en ese momento va a haber una elevación de la dopamina. Ellos son mecanismos cerebrales que no dependen de la persona. Cuando esta persona, en el fenómeno que se llama craving, tiene este aumento, esto va a ir hacia otra zona, en el fenómeno llamado craving o apetencia, que va a obligar a la persona a que traduzca una conducta, esta conducta impulsiva. Sin embargo, la corteza orbitofrontal ejerce un efecto inhibitorio para que la persona pueda controlar su conducta. Cuando la persona no puede ejercer este fenómeno, entonces la persona simplemente va a consumir de forma impulsiva, compulsiva, y va a ser todo un circuito, todo un círculo, porque la persona, al no poder controlar, le digo, esta conducta de freno, simplemente va a estar expectando cómo es que esta persona se motiva, cómo esta persona responde hacia estas conductas externas que le llevan a consumir, y simplemente va perdiendo la voluntad, no tiene el control. Esto es importante porque nosotros sabemos que en el tratamiento nosotros tenemos que bloquear, le digo, no solo enseñarle psicoterapéuticamente, etcétera, mecanismos para que ellos vayan poniendo frenos a nivel, le digo, del control de estímulos. A nivel del craving nosotros podemos bloquear eso con medicamentos anti-craving, le digo, y eso funciona bastante bien, entendiendo los mecanismos. Luego podemos bloquear dándole mecanismos o drogas antiimpulsivas, y de esta manera tratar de evitar, les digo, el consumo. Ahora, cuando una persona, les digo, y sí, neurobiológicamente se va recuperando la densidad de receptores, y la persona, le digo, va recuperando cierto grado de función de la corteza orbitofrontal, ese es un objetivo neurobiológico que nosotros tenemos que buscar. Finalmente les comentaré de que esto abre muchas puertas, muchas luces. Es cierto que es un campo bastante denso, bastante complejo y árido. Sin embargo, entendemos de que el alcohol actúa no solamente en un sistema de neurotransmisión, sobre esos 2 receptores, sino que actúa sobre el sistema de recompensa, que es la dopamina. Pero en el caso del alcohol no es el único sistema. Tenemos el sistema opioide, porque muchas personas
con conductistas al alcohol, aunque no se ha aumentado la dopamina, por la estimulación de los sistemas opioides, las personas se han vuelto adictas. Entonces, el comprender este fenómeno puede hacer entender, les digo, varios tratamientos farmacológicos que están en boga ahora. El bloqueo de los receptores opioides, como es el caso de la naltrexona. En el síndrome de abstinencia tenemos que inhibir el receptor de glutamato y favorecer el agonismo GABA, y eso se da con benzodiazepinas o con medicamentos específicos tipo topiramato, etc. Yo quiero llegar hasta aquí entendiendo de que esta es una enfermedad, le digo, como ya se ha dicho, es una enfermedad biológica, influye tanto la parte genética, la parte medioambiental, la propia droga, alcohol, va a influir poderosamente para el proceso adictivo, y el déficit del control, el déficit, le digo, a nivel de la corteza orbitofrontal, sumado a un déficit de los receptores D2 de dopamina, están fuertemente asociados a la conducta compulsiva, le digo, que se ve en el alcoholismo. Y hasta aquí quería comentarles sobre la neurobiología. Gracias. ¿Okay? La siguiente charla, que es bastante corta, pero tiene que ver con el diagnóstico de síndromes clínicos asociados al alcohol, esto en la atención primaria. Bueno, los diagnósticos que tenemos en el CIE-10 fluctúan desde la intoxicación por alcohol, el abuso del alcohol, la dependencia, el síndrome de abstinencia y el delirium tremens. Bueno, nosotros tenemos que entender que el proceso de adicción es un proceso que se va viendo a lo largo del tiempo, desde un consumo simplemente experimental, por curiosidad, hasta un consumo que se va haciendo ocasional, cada vez más frecuente, un consumo que se va haciendo habitual, y después de esto ya pasamos el lindero de lo que es lo patológico. Cuando estamos acá, nosotros vamos a hablar de el abuso para el DSM-4 y el consumo perjudicial para el CIE-10. El abuso tiene que ver con que yo consumo la sustancia pero de una forma mal adaptada. En otras palabras, yo consumo el alcohol y estoy teniendo problemas, por ejemplo, en mi trabajo, en mis estudios, o problemas psicosociales, problemas legales. El consumo perjudicial del CIE-10 tiene que ver con que yo consumo el alcohol, pero yo tengo daño en mi salud. Yo consumo a pesar de tener una cirrosis, a pesar de tener de repente una psicosis, a pesar de tener esos diablos azules, accidentes o una gastritis, a pesar de tener una diabetes. En otra palabra, a pesar de tener un problema de salud, yo sigo consumiendo. Y el siguiente nivel es ya la dependencia, ¿no es cierto?, caracterizada por la incapacidad de control, ¿no es cierto?, un consumo continuo, un consumo compulsivo, una incapacidad, le digo, para detenerse, y además consumir cuando hay, les digo, las situaciones en las cuales yo lo estoy haciendo son riesgosas, son peligrosas, pero yo lo sigo haciendo. Y a eso se suma la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Ok, pero hay que entender que todo eso que les he mostrado es a través de un tiempo largo. Se sabe que el consumo normalmente está empezando en 12 antes de los 13 años aquí en el Perú. Exactamente, está entre 12 y 13 años que ya empiezan las personas a consumir su primer trago. Sabemos de que las personas a partir de los 14 años ya han tenido su primera intoxicación con el alcohol. Posteriormente, entre los 18 y 25, ya las personas han tenido de repente un problema menor, un problema que les ha ocasionado y asociado al consumo del alcohol. Después se va empezando el consumo
usual, habitual, y llegado a los 40 años, generalmente cuando ya hay problemas, hay separaciones, las personas o problemas familiares empiezan a buscar atención médica, les digo, por problemas de salud, por problemas familiares, etc. Y estos son derivados del consumo del alcohol. Son más de 200 enfermedades asociadas al alcohol que están en el CIE-10, que habla de el problema con el alcohol. Y finalmente, esta es la edad en la cual, entre los 40 a los 60 años, en que muchas personas acuden voluntariamente al tratamiento, o a veces por la presión familiar. Yo diría que es más por eso, pero es por las consecuencias. Lo que quiero destacar acá es el largo periodo de tiempo, que digo más de 28 años, 30 años, antes de que la persona realmente experimente los efectos adversos o nocivos del alcohol. Es por eso que también no hay ese insight que quisiéramos nosotros en los pacientes. Es otro de los factores asociados. Cuando nosotros vamos a hacer un seguimiento a un paciente alcohólico, nosotros tenemos que pedirle una serie de marcadores. En el caso de la intoxicación nos va a ayudar una alcoholemia, pero también en caso de personas que consumen grandes cantidades de alcohol, vamos a tener un marcador, que es la transferrina deficiente en hidratos de carbono. Entonces, son personas que toman más de 5 o 50, 60 gramos de alcohol por día. Ahora, si una persona consume menos, no es tan útil. Cuando nosotros usamos marcadores indirectos, que es lo que más nosotros usamos acá cuando llega al consultorio, nosotros podemos ver las enzimas hepáticas, la gamma-glutamil transpeptidasa, que es tal vez la más importante, porque es la que normalmente correlaciona con una elevación cuando una persona consume continuamente. Entonces, esta es la que nosotros podemos pedir. También pedimos, pero no siempre están elevadas, el ATG y la TGP. Lo más probable es que salgan normales. Pero sí se ha observado una asociación entre que la TGO, digamos, divididas, o la TGP tiene una relación de más de 1. Otro signo indirecto es el aumento del volumen corpuscular medio. También podemos ver de que muchas de las personas que consumen alcohol también tienen un hábito dietético desordenado, y se ve en ellos el aumento de los triglicéridos, el colesterol, una disminución del colesterol HDL, etc. Y todo esto es lo que puede formar parte de una batería inicial. Obviamente se recomienda, ya no por efectos propios del alcohol, sino ya por efectos sociales del alcohol, que uno le tenga que pedir un VIH, un VDRL, si es posible una hepatitis, y en otro medio, dependiendo de dónde venga el individuo, pedirle también una radiografía de tórax, un beca de esputo, etc. Entonces, el primer síntoma es la intoxicación. La intoxicación, por ser antes, nosotros podemos ver que el efecto es un efecto depresor del sistema nervioso central. Hemos visto nosotros en la exposición anterior como una disminución del nivel de conciencia cuantitativo, es decir, poco a poco la persona va cayendo desde la vigilia, una pseudoexcitación hasta el estupor, el coma. Tenemos bradicardia, bradipnea, hipotensión, miosis, ausencia de convulsiones y un aspecto pseudodepresivo. Puede llegar incluso al coma y la muerte. Nosotros tenemos acá todas estas dosis que han sido correlacionadas, les digo, con los efectos farmacodinámicos de la cantidad de alcohol. Todos son alcohol de dosis dependiente. Ahora, en las intoxicaciones nosotros hemos podido ver una serie de problemas que están asociados, ¿no? Los accidentes de vehículos, episodios de violencia y agresión, la resaca, la sobredosis, etc. Y todo eso está asociado a las intoxicaciones. Bueno, básicamente lo que para el diagnóstico es que tiene que haber una secuencia temporal, es decir, yo vengo con síntomas de haber ingerido algún depresor del sistema nervioso central y la asociación temporal con el consumo del alcohol. Y aquí yo puedo tener, según para el DSM-4, porque no está en el CIE-10, el lenguaje farfullente, la incoordinación, la marcha inestable, el nistagmo, el deterioro de la atención o la memoria, el estupor o coma, y esto basta un solo síntoma de estos, ¿de acuerdo? Entonces yo podría decir, esta persona ha llegado en
un estado de intoxicación. Cuando hablo de abuso, tengo que entender que es una etapa previa a la dependencia, es de menor de gravedad y es reversible. Es decir, si yo tengo un abusador, y esto aproximadamente es el 20% de la población, aproximadamente el 5% de la población es adicta, pero un 20% de la población tiene un consumo abusivo, tiene un consumo perjudicial o dañino. Entonces, es donde yo voy a tratarlo en la atención primaria. La dependencia tiene que ser tratado ya en un hospital, o en un instituto, dependiendo de las complicaciones que tenga. Pero el grueso de nuestros pacientes, son personas abusadores. ¿Ok? Es un periodo reversible, en las cuales pueden salir con terapia breves, consejería, y muchas personas son manejadas así. Ahora, existe acá en el abuso un uso continuo de la droga, a pesar de las consecuencias negativas que se ve en la persona. También, según la OMS, el abuso es definido como el uso excesivo, esporádico y persistente, no relacionado con una recomendación médica, con una práctica estable. Entonces, si queremos ver algunas características del abuso, nosotros tenemos que ver que es un uso desaprobado. ¿Me entienden? La misma sociedad dice, oye, estás tomando en exceso, y aparecen críticas. La mamá le dice, oye, no tomes mucho. Los niños también le dicen, oye, para la mano. Un uso peligroso, ¿no es cierto? Porque puede producir consecuencias nocivas para la persona, para su salud o para otras personas. Un uso desadaptativo, porque estamos teniendo una serie de patrones de consumo que pueden poner en riesgo a terceras personas o problemas legales. Uso nocivo, ¿no es cierto? A pesar de que yo puedo tener una enfermedad en curso y lo sigo haciendo. Entonces, cuando yo tengo estas características, estoy abusando. Como les decía, los dos sistemas de clasificación principales que tenemos, el CIE-10 y el DSM-4, tienen una diferencia. Los dos conceptos no son equiparables. No es equiparable el concepto de abuso versus el concepto de consumo perjudicial. Porque acá en el abuso yo hablo de que no cumplo obligaciones, lo hago en situaciones que puede ser peligroso físicamente, puedo tener problemas legales repetidos y lo sigo haciendo, o consumo a pesar de problemas sociales, interpersonales, por ejemplo con mi familia. En otras palabras, hay un funcionamiento social. Pero en cambio en el CIE-10 estoy hablando de que el consumo perjudicial, que es el F10.1, es porque yo tengo un daño somático. Tengo una enfermedad y lo sigo haciendo, y esta enfermedad es asociada al consumo de alcohol, o tengo una alteración psíquica, se me altera el juicio, se me altera la conducta, y que podría llevarme a discapacidad o consecuencias interpersonales de riesgo. Entonces, cuando yo hablo de estos conceptos, simplemente tengo una referencia temporal, ¿no? Perdón, esto está muy pequeño, pero este es el consumo perjudicial del CIE-10, que habla, necesito que al menos un síntoma esté presente en un año. ¿Y cuál es ese síntoma? Alteración de mi salud, en una enfermedad, y yo lo sigo haciendo, o alteración en algún sistema psíquico. Nada más, si yo tengo esto y está asociado al consumo de alcohol y no se debe a otra causa, o no es por dependencia, estoy abusando. Igual, el abuso en el DSM-4, que tiene que ver con el componente social. Ahora, cuando hablo de dependencia, aquí lo voy a mostrar, ya el F10.2, aquí yo voy a tener que es un patrón desadaptativo que tiene que ver un criterio temporal, 12 meses. Estos síntomas tienen que estar presentes por lo menos más de un mes. Ahora, necesito tres o más de los siguientes. Primero, hablando de una mala adaptación o daño de la capacidad de control, ¿qué síntomas tengo? Si tengo yo la prioridad del consumo del alcohol con abandono de otros intereses o actividades, si yo falto, si yo incumplo alguna obligación, entonces yo tengo acá un síntoma positivo. Yo tengo el deseo de controlarlo, ya no quiero consumir, y a pesar de tener ese deseo, a pesar de haberle prometido, yo lo sigo haciendo, es otro criterio. Ahora, la persistencia en el consumo a pesar de consecuencias negativas. He perdido
el estudio en la universidad, he tenido problemas interpersonales, he tenido un accidente, me he caído, me he peleado. A pesar de tener todo eso, yo lo sigo haciendo. Ya tengo 3 síntomas, suficiente para hablar de una dependencia. Voy a seguir hablando. El aumento de la cantidad o la frecuencia. Como ven ustedes, es relativo, porque muchos dicen, yo solo consumo una vez a la semana, o 2 veces a la semana. Emplea mucho tiempo en la obtención o en la recuperación. Cuando toma, se va 1 día, 2 días y está recuperando, tiene la resaca. ¿Sí? La vivencia en compulsión o deseo irresistible, el craving, eso está en el CIE-10. Es decir, la persona, ante una serie de estímulos, la persona siente vívidamente el deseo de consumir. Está estimulado para consumir y quiere hacerlo. Y lamentablemente no puede controlarlo. Y como ustedes han visto, esa conducta es más impulsiva. La persona biológicamente tiene un déficit a nivel del control superior de la corteza del cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal. Entonces la persona tiene ese deseo y no tiene la capacidad para controlarse. Entonces lo ve haciendo, lo está haciendo. ¿Vemos eso? Nosotros podemos decir, aquí van 6 síntomas. Finalmente, les digo, es obvio y no necesitamos por un diagnóstico, está la tolerancia, que necesitamos más dosis del alcohol para producir el efecto farmacológico, o la abstinencia, que cuando deja de tomar alcohol, la persona empieza a ponerse ansiosa, empieza a temblarle las manos, etcétera, como vamos a ver dentro de un momento. Ahora, nosotros tenemos que ver que esta persona, le digo, nosotros podemos saber, digamos, la evolución, podemos monitorear esto en el DSM-4. En el CIE-10 lo podemos dejar así. Sigo. El otro síndrome que tendríamos que hablar es el de la abstinencia. Y yo he graficado acá lo que ustedes vieron ¿se acuerdan ustedes de la intoxicación por alcohol? Era una droga depresora. La abstinencia tiene que ver con un rebote. Si por acá, por ejemplo, estoy como medio atontado, somnoliento, estuporoso, aquí más bien voy a estar hiperalerta, ni siquiera voy a dormir, voy a estar agitado, la frecuencia respiratoria, la presión arterial va a estar aumentada, voy a tener midriasis, puedo tener fenómenos alucinatorios, puedo tener la posibilidad incluso de convulsionar y de tener delirios. Entonces, la abstinencia no es otra cosa que un rebote de la intoxicación o intoxicación crónica, una adaptación crónica, y que al cese de la sustancia que ya era necesaria para mi normal funcionamiento, aparece esto. Más, como se puede dar cuenta las personas, entiendo que son profesionales de salud, les digo, más la hiperactivación del sistema nervioso simpático. Entonces yo voy a tener en el síndrome de abstinencia como criterios, les digo, 2 o más son necesarios para diagnosticar: hiperactividad autonómica, ¿no es cierto?, temblor distal de mano, insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, transitorias o ilusiones. Voy a tener la agitación psicomotora, voy a estar ansioso y puedo tener crisis convulsivas tipo gran mal. Si yo tengo 2 de esos síntomas, tras la supresión, tras el cese del consumo del alcohol, yo estoy hablando de un síndrome de abstinencia. Ok, aquí yo tendría que especificar si es un síndrome de abstinencia F10.3, es el síndrome de abstinencia F10 3.0 si el que no tiene convulsiones, y F10.31 si presenta convulsiones. Las convulsiones implican severidad de la crisis de abstinencia. Aquí yo quiero ver de que también hay una correlación en el tiempo, porque conforme pasa el tiempo, si es una abstinencia severa, pues los síntomas también se van a hacer severos, ¿no es cierto? Las últimas horas después del último trago, una etapa 1, se puede ir progresando hasta las 24 horas, etapa 3 hasta el tercer día, y una etapa 4 hasta el tercer y quinto día, y esta abstinencia puede ser mortal. Cuanto más severo es, empieza más temprano. En cuanto a la intensidad, les digo, todo esto habla de la activación del sistema nervioso
autónomo. Como ven ustedes, todo esto, ¿no? Van a ver, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de 100 a 110 en la fase 1. En la fase 2 llega a 120. En la fase 3 y cercana al delirium tremens ya estamos más de 120. En el incremento de la presión arterial sistólica, de aquí aumenta de 10 a 20 mililitros de mercurio. Aquí se mantiene, pero aquí en la fase 3 puede haber ya un aumento severo, puede haber incluso hipertensión arterial. La taquipnea también. Lo que caracteriza acá es que vean, en la fase 2 voy a tener alucinaciones. Además de todo el cortejo de ansiedad, acompañado de temblor, sudor, insomnio, taquicardia, aumento de la presión arterial, etc. Si empiezo a tener yo alucinaciones, que son alucinosis alcohólicas, voy a estar en una fase 2. Pero si yo empiezo a convulsionar, entro en una fase peligrosa, que es ya prácticamente el delirio. Voy a entrar en una fase de delirio. ¿Saben qué cosa? El problema es que muchas de estas personas, cuando llegan a esta fase, pueden hasta fallecer. Esto es, digamos, para mostrarles que el síndrome de abstinencia alcohólica pasa en unos 10 días en su forma aguda, pero hay que saber manejarlo porque es peligroso, especialmente los 5 primeros días, y puede ser mortal, y tiene que ser manejado por personas con experiencia. Bueno, en el síndrome de abstinencia de la etapa 4, aquí hay una crisis convulsiva, y la persona puede morir, aún estando en UCI, en un hospital, puede recuperarse en los próximos 3 a 5 días sin tratamiento si es que sobrevive. Y el delirium tremens, en este caso es una forma severa de abstinencia al alcohol. Aquí hay convulsiones, hay ilusiones, como en la fase 2, que son alucinaciones visuales, táctiles, auditivas, son, les voy a decir, bastante mórbidas. La persona es consciente que no existen, pero les digo, está tan desfigurada la realidad que la persona se siente muy inquieta. Hay ideas delirantes secundarias, el insomnio, la agitación psicomotriz, y hay que especificar si este delirium tremens es con convulsiones, 41, F10.40 sin convulsiones. Bueno, finalmente tenemos el trastorno psicótico inducido por el consumo de alcohol. Pasó el síndrome de abstinencia y yo puedo tener alucinosis permanentes, puedo tener una serotipia, puedo tener una paranoia por alcohol, puedo tener una psicosis alcohólica sin especificación. Hay otros síntomas, el F10.6, por ejemplo, hablar de la demencia, el F10.7, síntomas residuales, etc., pero que ya no son tan importantes por su baja frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay complicaciones que hay que tomar en cuenta: la embriaguez, la intoxicación que les decía, la alucinosis, el delirium tremens, la psicosis de Korsakoff, etc.